En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 6, del verso 36 al 38. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en un delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta meditación y al compartir de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar con ustedes, llevando la meditación de la palabra del Señor. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 36 al 38. Y el Evangelio nos dice, fíjese bien, con este Evangelio vamos a aprender la misericordia. Vamos a aprender qué es la misericordia, ¿sí? Porque muchas veces en la vida nosotros actuamos como jueces, ¿sí? Vivimos como jueces. El hombre vive como juez de la familia o la mujer vive como juez de la familia, o los hijos o los padres viven como juez. Un juez es aquel o aquella persona que dicta una sentencia. Fíjese bien. Un juez es aquel que determina un caso para poder ser sentenciado. Ese es un juez. Y muchas veces nosotros vivimos la vida de un juez. Actuamos como un juez. O hacemos muchas veces la vida de aquel árbitro. ¿Han visto ustedes cuando juegan el fútbol? Tiene que haber un árbitro en medio de ellos para poder marcar las faltas, para poder decir tarjeta amarilla o una advertencia o tarjeta roja, eliminado del partido. Entonces muchas veces nosotros actuamos como uno de esos dos personajes en la vida, cuando como cristianos ya no tenemos que vivir así, porque el único juez quien determinará las faltas, los errores, el pecado, es Dios. Y cuando nosotros actuamos así, le estamos quitando el puesto a Dios. Estamos haciendo a Dios a un lado y nosotros estamos haciendo nuestra justicia con los demás. Y un cristiano ya no tiene que ser así. Qué bueno que usted se ha convertido. Qué bueno que usted ha aceptado la palabra del Señor. Hoy usted es un cristiano. Y este mensaje es para todos, no solo para mí, no solo para ustedes que tienen la oportunidad de verlos, no, es para todos los cristianos. Porque en la vida nosotros no tenemos que seguir viviendo así. Fíjese muy bien. No podemos estar al pendiente. Mucha gente está pendiente de su esposo o de su esposa. Fíjese muy bien. El hombre está pendiente de su esposa o la mujer está pendiente de su esposo. En fin, el hijo o los padres con los hijos con los padres. Así muchas veces están pendientes en qué momento fallan, en qué momento cometen un error. ¿Para qué? Para criticarlo, para juzgarlo y para decir, ¿por qué hiciste eso? Esa es la vida
que vive el pagano, pero el cristiano ya no puede vivir así porque el cristiano conoce de Dios. El cristiano, fíjese muy bien, ha estudiado, ha escuchado la palabra en donde nos invita a que todos debemos ayudarnos unos a otros. Entonces muchas veces andamos mirando, andamos buscando faltas para hacer la vida difícil de aquella persona. En la vida no podemos vivir la vida, pasar espiando a los demás. ¿Han visto ustedes los espías? Los espías solo son los que van espiando y van buscando los momentos de debilidad de la persona. Eso es un espía. Y nosotros como cristianos no podemos vivir la vida así. Fíjese muy bien, por eso el Evangelio dice, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen, no juzguen y no serán juzgados ustedes. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. ¿Por qué muchas veces nosotros actuamos de esa manera? Fíjese muy bien cómo es Dios. Mire cómo es Dios con nosotros, con todos los seres humanos. Lo dice en Éxodo capítulo 34 en su verso 6. Dice, y él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte, Yahvé, Yahvé, es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo, pues por la falta de los padres pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Fíjese cómo es Dios de bueno y compasivo, cómo el Señor se manifiesta en su palabra diciendo de que Él es un Dios bueno, compasivo y fiel. Dice Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y en fidelidad. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo, pues por la falta de los padres pide cuenta a sus hijos y nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Si el Señor, que Él es el juez, Él es el Dios misericordioso, fíjese bien, Él perdona, Él nos invita, Él nos da la oportunidad de que nosotros caminemos hacia la salvación. Fíjese muy bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros actuamos como actúa un pagano que no conoce de Dios, que no conoce la palabra. Pero nosotros como cristianos ya no debemos de vivir esa vida. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué? Mire que el Señor en San Mateo capítulo 5, en su verso 48, mire cómo lo dice el Señor. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. El Señor nos invita a la santidad, a la perfección. Sean perfectos, sean santos, como su Padre es perfecto, como nuestro Padre es perfecto y es santo, nos invita a la santidad. Pero ¿cómo debemos de llegar a la santidad? ¿Cómo debemos de vivir la santidad? ¿Cómo debemos de encontrar la santidad? Dejando esta vida de juzgar, de espiar, de ser juez de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tu prójimo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para poder juzgar la vida de los demás? ¿Quién? Mire cómo lo dice San Mateo. San Mateo en el capítulo 5, en su verso 48, nos invita a la santidad, despojándonos de esa vida
que nosotros tenemos acostumbrados de criticar a los demás, cuando la Biblia nos invita a transformar nuestra vida en Cristo, ser imagen y semejanza a través de la palabra, a través del evangelio de cada día. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la vida de los demás? ¿Quiénes somos? Por eso el evangelio dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Dice, perdonen y serán perdonados. El Señor nos invita, el Señor nos dice que nosotros debemos de perdonar y de pedir perdón, pero muchas veces solo nosotros queremos pedir perdón, pero no queremos perdonar. Mire cómo lo dice San Mateo en su capítulo 7. Fíjese bien del capítulo 7 del verso 1. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y de la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. La Biblia dice que por qué nosotros juzgamos a los demás y no nos damos cuenta que nosotros somos pecadores, que nosotros cometemos los mismos pecados, los mismos errores, las mismas faltas de los demás. También, ¿quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué ves la pelusa? ¿Por qué le quieres quitar la pelusa? ¿Por qué lo quieres corregir a tu hermano? ¿Por qué vienes y te sientes maestro para corregir a tu hermano? ¿Por qué le dices, déjame sacarte la pelusa cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cuál es más grande, la pelusa o un tronco? El ser humano vive la vida en pecado grave, pero no se da cuenta que vive él en ese pecado y está tratando de corregir a los demás. ¿Quién es usted para poder vivir esa vida? ¿Quién? Fíjese muy bien. El Evangelio nos dice de que nosotros no tenemos que perder el tiempo, no tenemos que detenernos mirando, espiando, juzgando, corrigiendo la vida de los demás. El Señor ha dicho que Él es un Dios fiel, bueno y compasivo, que es tardo en enojarse, que Él perdona a aquellos que le hacen el mal, a aquellos que viven en el pecado. Él los perdona. Entonces, ¿por qué nosotros queremos corregir a los demás? Si nosotros hacemos eso, le estamos quitando el puesto a Dios. Le estamos quitando ese lugar a Dios y lo estamos haciendo a un lado. ¿Por quiénes somos nosotros para hacer eso? Por eso dice, ¿qué pasa? ¿Por qué ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que traes en el tuyo? Y dices, déjame sacarte la pelusa. Y el Señor dice, hipócrita, saca primero el tronco que tienes en el tuyo. Corrige tu vida, prepara tu vida. Agarra las escrituras, ponte a estudiar, ponte a escuchar los temas del Evangelio de cada día. Y encuentras en la palabra que primero tienes que corregir tu vida, primero tienes que santificar tu vida. Para eso el Señor dice que nos llama a ser santos como nuestro Padre es santo. Nos llama a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Dice Mateo 5:48. Entonces, por esa razón, hermanos, la invitación de la palabra es para que nosotros vayamos preparando, arreglando nuestra vida para ese día que nos tocará encontrarnos con Dios. Y para eso la iglesia celebra los 40 días, fíjese muy bien, la cuaresma, 40 días de preparación, 40 días de búsqueda, 40 días de oración, 40 días de sacrificio, 40 días de reconocerme pecador, de reconocerme miseria ante Dios.
y ponerme en penitencia. Eso es lo que el Señor pide, eso es lo que el Señor quiere para que nosotros un día alcancemos esa salvación. Si no, va a ser en vano el tiempo que estuvimos aquí. La Biblia lo dice y por eso mire cómo lo dice Mateo 10:24. San Mateo capítulo 10 en su verso 24, mire cómo lo dice. El discípulo no está por encima de su maestro. Nosotros no estamos por encima del Señor. Nosotros no podemos decidir lo que el Señor decide y lo que el Señor quiere hacer. Él es el único juez, Él es el único Dios rico en misericordia, que viene a perdonarnos, que viene a invitarnos, que viene a llamarnos, que ha venido por los enfermos, que ha venido por los necesitados, que ha venido por los pobres. Ha venido por todos aquellos que lo necesitan, que necesitan preparar su vida. Porque el rico, el sano, el justo, él no tiene necesidad de prepararse. Mas el Señor por eso dice, el discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. El Señor nos invita a la salvación. El Señor nos invita a la perfección, a ser santos como Él es santo. Pero no podemos pasarnos de Él. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la vida? Debemos examinar nuestra vida. Debemos ver nuestra vida, nuestra condición, cómo está nuestra vida con el Señor, cómo está nuestra vida con el prójimo, cómo está mi vida con la familia. Mire qué dice Romanos capítulo 10, fíjese muy bien. Romanos 14. Romanos 14:10, mire cómo lo dice, hermanos. Es palabra de Dios, no es mi palabra mía, dice el Señor. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. El Señor lo dice. Oiga, entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? ¿Quiénes somos nosotros para vivir esa vida? ¿Y por qué no practicamos la humildad, la sencillez, lo que hoy el Señor nos anuncia, que debemos compartir con el necesitado, con el hambriento, darle del pan, darle de beber, con el desnudo, darle de vestir? El Señor pide que nosotros hagamos obras, que nos despojemos, que nos humillemos ante el Señor compartiendo con los demás, porque el Señor dice que ese será el examen en el día final. En el juicio final, ese será el examen. Lo que hiciste con aquellos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Esa palabra escucharemos. Si la Biblia lo dice, lo vamos a vivir. Entonces, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿Por qué desprecias? ¿Por qué lo desprecias? Todos hemos de compadecer ante el tribunal de Dios. Nadie se va a quedar. Todos vamos a pasar ante el tribunal de Dios. Ya sea usted que tenga una gran cuenta bancaria, tenga millones de dinero, eso ya no va a servir de nada. Aquí usted puede hacer con su dinero, puede comprar al juez, puede comprar autoridades, puede hacer lo que quiera, pero ante el tribunal de Dios, ahí ella no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo que es polvo, al polvo volverá. ¿Qué vamos a llevar? No vamos a llevar nada. Por eso la iglesia en esta cuaresma insiste. El mensaje cada día va más cerca y nos va exigiendo de qué nosotros nos tenemos que ir despojando, de qué nosotros tenemos que ir dejando esa vida de pecado, esa vida de egoísmo, esa vida de envidia, de avaricia, de codicia. Todos esos pecados que destruyen la vida del ser humano,
Eso es lo que el Señor nos dice en esta cuaresma. Y practicar las obras de misericordia. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿por qué criticas a tu hermano? Si siendo cristiano, sabes perfectamente bien que en lugar de criticarlo, debes ayudarlo. Si ha cometido un pecado, siéntate, agarra las sagradas escrituras y ponte a hablar con él de la palabra del Señor. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Por eso en Lucas capítulo 8, fíjese muy bien, Lucas capítulo 8, en su verso 16, dice el Señor: nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Nadie enciende una lámpara. ¿Cuál es esa lámpara? ¿Cuál es esa luz? Es la palabra, es los sacramentos que usted ha recibido de Dios. Es una luz y para eso usted tiene que hacer que su luz alumbre, que su testimonio, que su actitud sea diferente como la del pagano. ¿Por qué usted deja tapar su luz? ¿Por qué usted tapa su luz con un cajón? Cuando el cristiano tapa su luz es cuando el cristiano vive la vida en el pecado, vive la vida haciendo las maldades, haciendo lo que hace el pagano, haciendo lo que a Dios no le agrada. Es cuando el cristiano tapa su luz. Y no, el Señor dice que nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Eso es lo que el Señor dice. Por eso dice, no hay nada escondido que no debe ser descubierto. Y usted cree que usted lo que está haciendo nunca lo va a saber nadie. Usted cree que lo que está viviendo, todo el orgullo, todo el egoísmo que usted tiene contra los demás, usted que cree que Dios no lo sabe. Usted que cree que nunca va a salir al descubierto. Usted que cree que todo el tiempo vamos a vivir así. No, el Señor dice, dice, no hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por lo tanto, fíjense bien de la manera como escuchan, porque al que produce se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Si usted se siente más que los demás, déjeme decirle que eso para Dios no vale nada. Aún lo que tiene se le será quitado. Fíjese muy bien. Al que tiene se le quitará, porque al que produce se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿Cómo podemos producir? Ayudando en obras buenas, ayudando al necesitado, al enfermo, al encarcelado. Puede ir usted a la cárcel a visitar. Allá necesitan alimentos. En el hospital, en los hogares hay enfermos. Usted puede ayudar a los enfermos si está en su posibilidad. Usted puede visitarlo. Usted está dando. Mire bien. Fíjese, por eso dice, porque el que produce, si usted está haciendo, usted está produciendo, dice, se le dará. Si usted está haciendo eso, se le dará más. Pero si usted no está haciendo aún lo que usted tiene, se le va a quitar un día. El Señor, por eso el Señor nos invita en el Evangelio. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio de San Lucas, fíjese muy bien, con la medida que ustedes miden, serán medidos ustedes. San Lucas, en su capítulo 6, en el verso 36 al 38. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Si usted está juzgando, así lo van a hacer, a usted lo van a juzgar. Si usted no condenen y no serán condenados. ¿Para qué usted condena a la gente? ¿Para qué usted hace justicia con la gente? Así como usted está haciendo, así como usted está viviendo, así va a pasar usted también. Y cuando la persona vive eso es cuando su luz está tapada, cuando el cristiano tapa su luz.
¿Por qué? Porque el pecado ha llegado a tapar esa luz y esa luz ya no puede alumbrar. Se convierte en oscuridad su vida y se deja llevar, se deja arrastrar por el pecado. Fíjese muy bien, por eso San Lucas, fíjese muy bien, por eso San Lucas 19:26 y Mateo 25:29 dice, al que produce se le dará. Fíjese muy bien Mateo 25. San Mateo, capítulo 25, en su verso 29, fíjese muy bien cómo lo dice el Señor. Mateo 25, vamos a nuestras sagradas escrituras. En su verso 29 dice el Señor, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene, y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera, ahí será el llorar y el rechinar de dientes. La palabra del Señor nos dice claro que nosotros, dice, si producimos se nos dará en abundancia. Cuando nosotros buscamos la palabra, cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros tratamos de sacrificarnos para poder cambiar nuestra vida, el Señor nos bendecirá. Pero si nosotros, en lugar de querer cambiar, estamos destruyendo nuestra vida, lo que aún tenemos se nos será quitado. Por eso el Señor dice, den y se les dará, den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, así serán medidos ustedes. El Señor es claro en explicarnos. Es un Dios compasivo y misericordioso, tardo en enojarse, que perdona nuestros pecados, dice Éxodo 34:6. Entonces, si Él nos muestra, si Él que es así con nosotros, ¿por qué nosotros, fíjese bien, por qué nosotros actuamos de la manera? Usted puede leer en casa Mateo 18:31-35. Habla de aquel rey que perdonó la deuda de aquel deudor. Pero después que el hombre salió de allá con el rey, encontró a un su amigo que le debía y lo cobró, y por no pagarlo lo envió a la cárcel. Cuando este rey supo de la noticia, mandó a llamar a este hombre y hizo a que le pagara hasta el último centavo. El Señor que nos perdona, el Señor que es misericordioso, nos perdona. Así cuando nosotros le pedimos perdón, así también debemos de ser con los demás a quienes lo ofendemos o a quienes nos ofenden y nos piden perdón. Muchas veces solo queremos que el Señor nos perdone y nosotros no queremos perdonar. Esa es la invitación en esta Cuaresma, a luchar, a preparar nuestra vida, ¿sí? El Señor dice, conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, por esa razón, la palabra del Señor nos hace esa invitación. Ahí tenemos Jonás, capítulo 3, del versículo 1. Cuando el pueblo de Nínive escuchó la voz de Dios, se arrepintió y fue perdonado. Se despojó de todo su orgullo, de todo su machismo y empezó a clamar a Dios. Se sentó sobre cenizas, reconociendo que del polvo vino y al polvo volverá. Lo mismo debemos hacer nosotros, buscar esa reconciliación con Dios, buscar ese perdón para que el Señor nos perdone, para que el Señor no nos condene un día que nos toca partir de esta vida. El Evangelio nos hace esa invitación y lo invito a que nos suscribamos y a que compartamos este mensaje de la palabra del Señor. Ayúdenos a compartir, ayúdanos a sembrar la semilla, a regar esa semilla, para que llegue a mucho más familia. Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga siempre y será hasta el día de mañana en el mismo canal y a la misma hora. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.